Un saludo a Alejandra Navarrete, un saludo a Jackie. Un saludo a Claudia. Un saludo a Marcela. Ay, qué tontera. Bueno, me van a disculpar. Sí, anda muy raro el aire en Santiago. Y tengo algo que me pica un poco la garganta. Pero bueno, vamos, que se puede, como dicen por ahí. Un saludo a Marisol. Bueno, vamos a empezar. Si la tos es muy persistente, voy a parar porque obviamente es un espectáculo bien deprimente. Oh, qué pesada Marcela. No, me desabrigué ahora porque me dio mucho calor. Espérense, déjeme tomar líquido. Ya. Encuentro un hipo que no me quiere dejar. Y ahora se me pasó a tos. Bueno, bienvenida y bienvenido a un nuevo video de Hablemos de Autismo del Síndrome de Turner. Este es el capítulo 223. Hoy día vamos a hablar un poquito de, perdón, de esta polémica que hay con respecto al ministro Ávila y pues me están escribiendo para puro burlarse por Facebook y por WhatsApp. Bueno, el tema es que se ha centrado el asunto de las competencia o no competencia del ministro de... Hasta el gato anda pesado. Ya pues Daisy, córrete. Ven. Se ha reclamado con respecto a las competencias positivas o negativas del ministro de Educación. Y vamos a hablar un poco específicamente si la ley de autismo en el caso de educación se está cumpliendo o no. Bueno, como hemos dicho varias veces, la ley de autismo está dividida en tres partes. Está dividida en el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, Ministerio de Salud y Ministerio de Educación. Todo lo que tiene que ver con Ministerio de Desarrollo Social y Familia y Ministerio de Educación, la ley está plenamente vigente. El único ministerio que está excusado de no comenzar a ejecutar políticas públicas respecto al autismo es el Ministerio de Salud. Pero ese ministerio, a partir del 10 de marzo del 2024, tiene que comenzar a cumplir la ley de autismo. Daisy, sale de ahí. Daisy es mi gato, cosa que es. Bueno, hemos conversado varias veces de los problemas que hay hoy día para el reconocimiento de la discapacidad y para acceder a todo lo que tiene que ver con las pensiones de discapacidad, los bonos, los programas de asistencia. El Senadis está obligado por ley a entregar ayuda tecnológica a personas con discapacidad, dentro de las cuales está incluida el autismo. La ayuda tecnológica va desde la entrega de computadores, entrega de equipos de auriculares para las personas que tienen discapacidad auditiva, y también para personas sordas, ciegas, el acceso a medios tecnológicos que les permitan, por ejemplo, ocupar un celular, donde el celular en el fondo todo se transmite a través de voz, para poder interactuar un poco con un equipo. Son equipos obviamente especiales. Eso, la verdad es que en el caso de
de Senadis, que tiene que ver con el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, se cumple. Sí, pictogramas también tengo entendido que entregan porque hicieron un convenio con una fundación, muy específica la fundación, donde le entregaron una senda cantidad de recursos y entregaron un manual de pictogramas que, con todo el respeto del mundo, pero mi hija de 12 años lo habría hecho mejor en PowerPoint. Bueno, eh, hoy, hoy día no se está entregando esos computadores a todas las personas que están inscritas en el Registro Nacional de Discapacidad, ni tampoco se le está entregando el celular a todas las personas que son que tienen discapacidad visual, ni se está entregando el tema de los audífonos para las personas que tienen discapacidad auditiva. Y en el caso del trastorno del espectro autista, la verdad es que son contadas con los dedos de las personas que están recibiendo algún tipo de ayuda. Algunos les han costeado los pasajes a la universidad, pero generalmente el problema siempre es el mismo. Un saludo a Carotina, que las ayudas siempre están enfocadas en las personas que tienen un TEA nivel 1 con una severidad no tan alta. Claramente una persona con TEA nivel 3 no va a ir a la universidad, ni tampoco una persona con TEA nivel 2. Pero si no va a existir ese tipo de apoyo de pasaje y otras cosas, el problema es que, por ejemplo, las personas que tienen necesidad de ir a una escuela especial, y a veces la escuela especial les queda a 1 hora y media, casi 2 horas de viaje, no existe un subsidio de transporte, ni transporte especial, ni apoyo económico para las familias para que puedan trasladar a la persona con discapacidad. Si tú tienes auto, bien; si no tienes auto, te fregaste. Entonces, en ese sentido, con respecto a la ley de autismo, antes de la ley no se estaba cumpliendo, y ahora con la ley se ha puesto peor, porque ahora a las personas que ya tienen 18 años les están negando la pensión de discapacidad, con la excusa de traspasar un requisito que estaba para las personas que tenían menos de 18. Les pusieron el mismo requisito, que es el de evaluar a la situación socioeconómica de la familia, lo que es a todas luces aberrante, es muy ridículo, y las personas, por el solo hecho de llevar el diagnóstico de trastorno del espectro autista, les están bajando el nivel de discapacidad. Las familias que han reclamado, efectivamente, después del reclamo, o sea, después de tener que pasar rabia, tener que estar gastando tiempo que muchas veces los padres no tienen, porque no tienen con quién dejar a sus hijos o a sus hijas para poder salir a hacer trámites. Entonces, la verdad es que este tipo de cosas no debería estar pasando, porque finalmente las familias terminan más agotadas de lo que ya estaban antes de la ley. Pero vamos al tema de fondo, el tema de educación. Más allá de cómo salió la ley, hoy día, si tú hablas con colegios, la mayoría de los colegios te dice que no está recibiendo ni siquiera los pagos de la subvención. En el caso de los que ocupan el programa PIDE. En el caso de los que ocupan el programa de educación especial, sí, vamos a hablar de ese tema, de la mezcla de temas con el ministro de Educación. Entonces, que se atrasen los pagos a las escuelas especiales, de todas maneras, es un tema gravísimo, porque son escuelas que son muy pocas en Chile. La gente que está pudiendo asistir a escuelas especiales es una cantidad de personas muy pequeña versus el resto de la población que no tiene acceso a una escuela especial, porque no hay en su comuna, ni tampoco hay en la comuna del lado, y generalmente lo que hay son, entre comillas, perdón, servicios terapéuticos que están basados en mucha ideología por ejemplo, de creer que el autismo es pasajero, de que no existe el autismo severo, y generalmente también las terapias están muy enfocadas en personas menores de edad, o sea, personas que tienen menos de 10 años, menos de 9 años, porque generalmente son niños mucho más manejables. Cuando nuestros hijos que tienen autismo más severo, a medida que van creciendo, muchas veces ya no es tan fácil trabajar con ellos, hacer que obedezcan, etc.
Entonces la oferta es generalmente muy limitada. Ayer en el chat de la fundación estaban compartiendo un link de una casa que es, entre comillas, casa de larga estadía, donde supuestamente había un programa terapéutico para personas con TEA, esquizofrenia otros temas patológicos. Pero el costo mensual era de 1.800.000 pesos. Eh, yo sé que en Chile hay gente que puede pagar eso, pero el grueso de la población no puede darse ese lujo. Un saludo a Carolina Reyes. 1.800.000 pesos solo para que tu hijo esté en un lugar con más cuidados, supuestamente con una mejor asistencia terapéutica, es un dinero demasiado alto. Estamos hablando de más de 4 sueldos mínimos. Eh, y claro, generalmente son cupos súper pequeños, 20 personas, una cosa así. No puedo negar que la casa es espectacular, muy bonita. Pero 1.800.000 es algo que no está al alcance del chilena promedio. Un saludo a Gloria Reyes. Entonces, el problema es dónde llevas a tu hija o a tu hijo. Entonces, en ese sentido, la ley de TEA, del trastorno del espectro autista, debería estar hoy día supervisando y pudiendo decir, apenas uno llame, cuántos cupos hay para personas con PIE, cuántos cupos hay para personas con necesidad de escuela especial, disponibles en cada comuna. Si tú hoy día llamas al Ministerio de Educación, esa información no te la pueden decir porque no lo saben. No es un tema hoy día para el Ministerio de Educación. Me encantaría decir que a lo mejor estoy atrasado con la información, pero tú llamas por teléfono y no tienen esa información, te dice que te la van a conseguir, que te van a ayudar, pero que tú también tienes que buscar a través de la municipalidad un apoyo para poder encontrar un colegio. Bueno, en el caso mío, yo me acerqué a la municipalidad de Maipú y ellos te dicen que ellos no saben porque eso corresponde al Ministerio de Educación. Entonces ese es un ping-pong en el que están muchas familias. Hoy día, pleno 2023, ya prácticamente segundo semestre, todavía buscando un colegio especial para sus hijas o sus hijos con trastorno del espectro autista. Y en el caso de los que tienen, los que están yendo a colegios tradicionales, muchos están en colegios que no tienen programa de integración porque la misma ley dice que no es obligatorio. El Ministerio de Educación nunca propuso que la ley hablara de cupos, de garantizar espacios educativos y tampoco de que el proyecto de integración escolar era un requisito para tener un colegio. Hoy día eso no existe, no es un requisito tener programa de integración escolar. Tú puedes recibir una persona con TEA, por supuesto la puedes recibir, pero tú le dices a los padres que no tienes programa de integración escolar. Marcela dice, se supone que la educación es un derecho del alumno. Parece que los nuestros no son considerados así. Bueno, el ministro de Educación, dentro de todo el trámite de la ley en el Senado, perdón, la verdad es que yo lo vi una vez. El resto del tiempo siempre mandó a otras personas. Nunca se apersonó directamente él. No sé por qué, siendo un ministro de Educación, considera que su presencia, en el caso de una población tan grande como es la población TEA, en el caso de una población que tiene derechos consagrados internacionalmente, él no se hiciera presente en la tramitación de la ley más que una vez, y de hecho del rato que estuvo, no estuvo toda la tramitación en una sesión de comisión del Senado. Cuando la ley se estaba votando en el Senado para su despacho a la Cámara de Diputados, él tampoco asistió. Eh, cuando ha habido algún alumno o alumna que pertenece a la comunidad LGTB y ha sufrido algún caso de discriminación, el ministro de Educación, la Defensoría de la Niñez, saltan, obviamente, a cumplir su deber de defender a un niño o una niña
que pertenece a la comunidad LGTB y defienden sus derechos, hablan de la no discriminación, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando ha existido violencia física a personas con TEA, discriminación a personas con TEA, expulsión a personas con TEA, restricción horaria a personas con TEA, el ministro de Educación jamás ha levantado la voz. Nunca, nunca, nunca ha escrito más que una vez cuando se promulgó la ley de autismo, escribió en su Twitter prácticamente un copy-paste con respecto al autismo y la necesidad de educación. El Ministerio de, perdón, la Defensoría de la Niñez nunca se pronuncia con respecto al autismo. Un niño igual pertenece en el grupo LGTB. No estamos hablando de personas con TEA, estamos comparando cuando ocurren casos de discriminación. Entonces es curioso que la Defensoría de la Niñez tampoco considera a las personas con trastorno del espectro autista, con síndrome de Down, con esquizofrenia, con X frágil, con síndrome de Turner, etc. No los considera una población más vulnerable que las personas LGTB que sufren discriminación en los colegios. Yo creo que las personas LGTB y las personas con TEA o algún grado de discapacidad tienen la misma dignidad, los mismos derechos, incluso las personas con discapacidad son efectivamente una población mucho más frágil que la población con el LGTB. Entonces, no es comprensible que el ministro de Educación nunca se pronuncia y hoy día siguen habiendo personas que no tienen derecho a educarse, porque el requisito para ir es que la persona no puede tener crisis, no puede tener desregulación, no puede no ser capaz de aprender igual que una persona que no tiene trastorno del espectro autista. Entonces, en ese sentido, en mi opinión, el ministro de Educación sí debería ser sancionado, pero lamentablemente, como dice Marcela, el tema se ha chacreado. Han hablado de la realidad personal del ministro y yo creo que eso la verdad que no tiene ningún sentido. Y también es curioso que la misma Cámara de Diputados, el mismo Senado, no tocan este tema. No tocan el tema de el grave incumplimiento de sus deberes como ministro, del ministro de Educación en el área de la educación. Incluso si vamos a las personas que son menores de edad, infractores de la ley, tampoco se cumple la ley. Entonces, de verdad, disculpen el hipo y la tos. No tomo alcohol, disculpa. Lamentablemente no tomo ningún tipo de alcohol. Entonces, la verdad es que el ministro de Educación creo que en este momento es una piedra de tope para el mundo de la discapacidad. Y él ha elegido ser una piedra de tope. O sea, ni siquiera es que él haya hecho algo y cometió un error, es que ni siquiera hace algo. El otro día pasó una cosa súper curiosa. Y espero que las personas que son que defienden la gestión del presidente Boric no se vayan a ofender. Pensé voy a leer un mensaje. Un saludo a Daniel. Carolina dice que hay en Punta Arenas solo hay 2 colegios que son municipales que tienen PIE y dice que no hay cupo. Gravísimo. Dice que le costó 3 años disculpe, poder lograr que su hijo entrara al PIE. Dicen, ¿y si nos juntamos para poder crear una institución? Mira, el tema no pasa mucho por crearse para hacer una organización. Nosotros somos una fundación. El tema es que si tú no eres de un partido político del gobierno de turno, simplemente no te van a escuchar. Porque siempre va a haber una fundación que aunque no tenga experiencia, aunque no tenga la capacidad intelectual para ejecutar una obra, va a seguir izquierda-derecha haciendo cosas que ni siquiera a lo mejor la hacen bien. La mayoría de las escuelas especiales son todas privadas. O sea, pertenecen a padres, a iglesias como la iglesia metodista, la iglesia ortodoxa, la iglesia pentecostal,
La verdad es que es bien curioso, pero escuelas especiales católicas son prácticamente nulas. Eh, entonces la verdad es que hacer algo con respecto a educación es un problema porque la cantidad de permisos que hay que sacar y las exigencias son tan altas que eso es lo que está llevando a muchas escuelas especiales a quebrar. Y simplemente no seguir con el proyecto porque económicamente no es viable. Lo que se paga hoy día por educación especial es mucho menos que lo que se paga por PIE. Porque cuando se paga el PIE se paga la subvención base más una subvención por el PIE. Cuando se paga la educación especial solo se paga el bono de educación especial. No le pagan nada más al colegio. La cantidad de alumnos que pueden tener por sala son mucho menos. Entonces la verdad es que es muy poco concreto hacer eso. Y la verdad es que como dice Marcela, son políticas que tienen que ser dirigidas también por el Estado. Eh, Pueden haber iniciativas privadas, pero tienen que ser iniciativas privadas que estén supervisadas por el Estado, para que no pase todo lo que pasó en las instituciones del Sename y que todavía sigue pasando. Nosotros en el proyecto de ley que presentamos de discapacidad mental severa está incluido este tema de educación especial con otro nombre, con una serie de requisitos, incluso una forma de poder llenar la planta de personas que tienen que trabajar ahí. O sea, lo único que nos faltaba es prácticamente abrirles la puerta y, y no sé, pues colocarle un tapete rojo para que pudieran ejecutarlo. El Estado hoy día tiene una cantidad de propiedades muy grande que son del Estado y que hoy día se entregan a distintos tipos de fundaciones, pero con, no sé, algunas, por ejemplo, la Fundación para la Confianza es una fundación que ha hecho un trabajo increíble contra el abuso sexual, ha hecho un trabajo increíble contra luchar contra el suicidio para que las personas no lleguen al suicidio, pero su competencia no es la discapacidad. Eh, entonces, la verdad es que en eso lo que se necesita es una política de Estado, porque necesitamos no solo profesores, necesitamos médicos, enfermeras, kinesiólogos, terapeutas ocupacionales, educadores diferenciales. Necesitamos enfermeras para poder tener casas para cuando nosotros no podamos seguir cuidando a nuestros hijos, ya sea porque estamos enfermos o porque ya nos tocó morir. Y necesitamos una educación que estimule todo el resto de la vida a nuestras hijas, a nuestros hijos, cosa que hoy día no se cumple. No hay un programa de trabajo con las personas con discapacidad, no hay un proyecto de trabajo para las personas con discapacidad más el que nosotros creamos. El resto habla mucho de los derechos de la discapacidad, pero cuando llega el momento no pasa nada. Hay mucha pugna política también de gente que quiere estar en las próximas elecciones como candidata, candidato. Y la verdad es que estamos en una situación bien de abandono. Y es súper difícil ser escuchado en el Congreso, como dije la otra vez, por no tener un partido político que te respalde. Hay gente que ha sido escuchada en el Congreso porque son de partidos políticos, con su legítimo derecho, porque estar en un partido político no es algo malo. Y obviamente han tenido acceso a ser escuchados por el gobierno, a que les patrocinen los proyectos, etcétera. Entonces la verdad que desgastarse por hacer una iniciativa particular, yo les puedo poner el ejemplo de la Fundación Crescendo, la inició Shanna Harrison, una norteamericana que es sacerdote, y tuvo que luchar contra toda la burocracia de Chile. Y la verdad es que hoy día esa parte de la fundación también está en un peligro de perder la posibilidad de seguir trabajando. Porque el costo de mantener a cada persona en la casa y en el colegio es muy alto. Estamos hablando de más o menos 600.000 pesos el costo por persona. El Estado no apoya. El Estado no entrega ninguna subvención por ese tema. Y estamos hablando que la Fundación Creciendo debe tener, si mi hija tiene 12, debe tener 13 años de funcionamiento. Entonces, no hay que ser ingenuo de creer que hoy día hay voluntad política para escuchar nuestra realidad como madre, como padre. Y más todavía cuando hoy día es más importante acusar al ministro por cosas que tienen que ver con su realidad personal que con cosas que tienen que ver con su cartera, que son gravísimas y que están ocurriendo.
pero tampoco no hay un diputado o diputada que te quiera escuchar, porque hoy día todo el mundo quiere sacarse el cuero, eh, y el problema es que la ciudadanía queda al medio y las personas con discapacidad peor todavía. Un saludo a Gaby, un saludo a Abraham. Muchas gracias, Dubelsa. O sea, decir que las personas con TEA son personas agresivas también es bien injusto, porque hay personas que no tienen TEA y hacen destrucción en su colegio, le pegan a su compañera, a su compañero, cometen actos de abuso sexual en su propio colegio, a hombres y mujeres, y esas personas no son expulsadas. Y no hay ningún problema para recibirlo y no los puedes echar. Las personas con TEA por sí mismas no son agresivas. El tema también pasa porque hoy día no hay una política de intervención médica hacia el autismo que permita acceder a un buen plan de medicamentos que tenga objetivos claros y precisos. Y no esta cosa que cuando el niño tiene una crisis, igual que los dibujos animados, tapamos el agua que sale por un lado, cuando después tiene otro problema, con la otra mano tapamos el otro problema y al final todo es un parchar, parchar, parchar. No hay un objetivo claro y preciso de intervención médica, de protocolos de medicamentos que no se deben ocupar y medicamentos que sí se deben ocupar. Hay personas con TEA que les dicen que además de tener TEA tienen bipolaridad, lo cual es súper estúpido porque las personas con TEA, más del 82% tienen bipolaridad. O sea, la bipolaridad es intrínseca al trastorno del espectro autista. Lo mismo que la depresión. La depresión es intrínseca al trastorno del espectro autista. La ansiedad es intrínseca al trastorno del espectro autista. Lo mismo que que las crisis de angustia, las crisis de ansiedad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces a veces los padres van a un médico y un médico le dice una cosa, otro le dice otra y al final de repente se va a su casa con una especie de abanico de trastornos que tiene su hijo y no lo centralizan en que por algo se llama trastorno del espectro autista y qué es lo que involucra como trastorno. Entonces se van muchas veces probando distintos medicamentos. Un saludo a Jesse, muchas gracias. Eh, eh, como prácticamente apuntando, tratando de ver qué podría funcionar y qué no podría funcionar. Yo creo que en eso hace falta que exista una obligación, que nosotros la tenemos puesta en el proyecto de ley de discapacidad mental severa, que es que el médico que atiende a tu hija o a tu hijo pasa a tener una obligación legal. Si tu hijo tiene crisis que terminan mal, porque crisis van a haber siempre, la responsabilidad es directamente del médico. Porque hoy día eso no pasa. Tu hijo tiene una crisis grave, estamos hablando grave, de sacarse trozos de la piel, el pelo, la ceja, tratar de sacarse los ojos, y estamos hablando de quedarse sangrando, etcétera, etcétera. O agredir fuertemente a sus padres. Y el médico simplemente no contesta, porque no tiene la obligación de contestar. Entonces, eso nosotros en el proyecto de ley de discapacidad mental severa estamos buscando que quede cambiado, que quede corregido, que hoy día cuando un médico atiende a tu hija o a tu hijo pasa a tener una responsabilidad. En el sector público sí hay responsabilidad porque tú pones un reclamo y pueden sacar al médico, sancionarlo. Hoy día tú, como la gran mayoría, atiendes a tu hijo o a tu hija en el sector privado. Y si el médico está puro tonteando con los medicamentos porque no hizo una buena evaluación, una buena ocultación, nadie se hace responsable. O sea, hay muchas personas con TEA que no tienen su medicamento de emergencia prescrito. Entonces, muchas veces los padres cuando se presenta un evento de crisis fuerte tratan de comunicarse con el psiquiatra o él o la psiquiatra y simplemente no contestan. Entonces, ahí nuevamente los padres están como haciendo milagros para tratar de ayudar a su hija o a su hija y que el tema no escale más. Mi hija tiene síndrome de Turner eh, de nivel grave y además tiene trastorno del espectro autista nivel 1 y tengo un hijo con trastorno del espectro autista nivel 3.
Con respecto a lo que tú dices, Andrés, de que las personas que no tienen TEA, que se les puede castigar, la verdad es que ocurre todo lo contrario. A las personas que no tienen TEA, que cometen delitos en sus colegios, que agreden a sus compañeras, etcétera, etcétera, no reciben castigo. Ningún castigo. O sea, ni siquiera se les suspende porque no se puede porque la ley los protege. Pero en el caso del trastorno del espectro autista, lo curioso es que sí se les castiga a las personas. Las personas con síndrome de Down, ¿cómo se les castiga? Hay algunos casos que se ha suspendido a personas con síndrome de Down que les tapan la boca con cinta perdón, esta wincha que es para pegar cuando tú embalas una caja, wincha de embalaje. A mí me consta, yo lo he visto, que les tapan la boca con eso, con el peligro que se puedan ahogar. Hay personas con síndrome de Down que todavía, en pleno año 2020, 2021, han sido encontradas con las manos amarradas. Hay personas con TEA que han sido encontradas en su colegio amarradas a la silla. De hecho, hay colegios que le están pidiendo a los padres que firmen una autorización para poder amarrar a su hijo a una silla que tiene un nombre especial que se llama silla sensorial, pero que no es una silla para las personas con TEA, es una silla para las personas que tienen daños neurológicos que les impide controlar su cráneo y les impide evitar, por ejemplo, que la persona la sienten y se vaya de boca por el peso del cráneo hacia el suelo. Entonces, evidentemente, en ese tipo de patología se justifica la silla sensorial y obviamente amarran a la persona de una parte de la cara, de una parte de la cabeza, para que no se vaya hacia abajo y se pueda dañar. Pero una persona con TEA, amarrarla a una silla es criminal. Lo único que se va a generar con eso es más violencia. Entonces, esas cosas, por ejemplo, están en el protocolo que el Ministerio de Educación permite. Y el Ministerio de Educación hoy día sigue creyendo que las personas con TEA son personas que tienen crisis conductuales, lo que es una aberración. Pero así estamos. Bueno, y como dice Marcela, efectivamente el castigo, ¿cómo es? Además de los casos en que ha habido agresión física a las personas con TEA y a las personas con síndrome de Down por parte de la institución educacional, el gran castigo es no permitir el ingreso, eh, reducir la jornada a veces a una hora al día o un día a la semana. Y eso es injusto para la familia y es injusto para la persona con TEA. A las personas con TEA se les está echando de las escuelas especiales. Yo no sé dónde tú sacas que no. En las escuelas especiales no hay inspector. Por ejemplo, si ustedes buscan las declaraciones del ministro de Educación, si alguna vez él se ha pronunciado con respecto a las personas que han sido suspendidas del colegio o se les ha restringido su horario por ser TEA, vas a encontrar que nunca se ha pronunciado. Y no sé si fue la semana pasada, me imagino que sí. El presidente fue, no me acuerdo bien a qué localidad, y había una mamá con un niño con TEA nivel 1 y que logró interceptarlo al presidente y decirle que su hijo estaba suspendido, que lo habían suspendido el colegio. No me acuerdo bien si el concepto fue suspendido o lo habían echado. ¿No? Para no mentir, prefiero decir que no me acuerdo bien cuál de los dos conceptos son. Los dos son gravísimos. Lo curioso es que el presidente, en su expresión facial, que no la voy a cuestionar, da a entender como que él no tenía idea que la persona TEA se le suspendía. Y eso es gravísimo, porque quiere decir que entonces el ministro de Educación engaña al presidente de la República. Y yo la verdad que yo este video lo voy a subir esta noche, dice que está disponible a mi YouTube. No lo voy a subir al de la fundación para que no lo vayan a censurar. Y con un objetivo, o sea, pedirles que por favor pueden, sobre todo esta parte yo la voy a cortar y la voy a dejar como un video aparte, pueden hacer llegar a los diputados y diputados esta parte, porque claramente el ministro de Educación engaña al presidente de la República porque no le dice la verdad. Personalmente yo creo que el presidente de la República tuvo un gesto de educación con la mamá al prometerle
que él lo iba a solucionar. Pero mi pregunta es, ¿cómo lo va a solucionar? ¿Va a obligar a los colegios a recibir a una persona con TEA? ¿Cómo lo va a hacer si la ley no lo permite? No permite recibir a una persona con TEA porque la misma ley dice que las personas tienen crisis conductuales. Y esa indicación la propuso el presidente, no la propuso el Senado, ni la derecha ni nadie de la izquierda. Fue directamente el presidente de la República. Yo les comenté que nosotros peleamos contra esa indicación, pero perdimos. Entonces, yo encuentro que es gravísimo que el ministro de Educación engañe a su jefe, engañe a la fe pública, porque muchas personas con la ley TEA tenían la esperanza de que sus hijos iban a tener cupo en los colegios, que nunca más los iban a echar. Eh, entonces no puede ser que, por ejemplo, la misma Alejandra dice que a los niños TEA sí se les castiga en los colegios por tener crisis. Entonces no es que solamente lo diga yo o lo diga alguien de la fundación, es una cosa que pasa de Arica a Punta Arenas. Si hubiera pasado solo en el gobierno anterior, no habría nada que criticar. Pero resulta que pasó todo el 2022 y el año escolar empieza en marzo, junto con la entrada del presidente. Llevamos 6 meses de este segundo año y sigue pasando. De hecho, este caso de este niño se supone que es ahora. Entonces, la verdad, yo que humildemente les quiero pedir que por favor difundan ese extracto del video. Porque creo que es gravísimo que en el Congreso estén preocupados de la orientación sexual del ministro y no de un tema tan importante como es incumplir la ley y como es abandonar a la población más vulnerable del país, que es las personas con discapacidad. Las personas LGBT no son las personas más vulnerables del país, son las personas con discapacidad y las personas de tercera edad. Son personas altamente vulnerables física, psicológica y emocionalmente. La persona más vulnerable en cualquier país del mundo, menos en Chile. En Chile, una persona con LGTB es considerada por el Estado de Chile una persona que es más vulnerable que una persona con discapacidad o una persona de tercera edad. Entonces, la verdad es que les pediría un poco de apoyo en eso. Si lo pueden reenviar a su diputado de su distrito o a alguien que ustedes conozcan, porque siempre hay alguien que conoce a algún diputado o diputada por un motivo o por otro. Yo la verdad que en eso me falta ser más social, para ser un poco más de relaciones sociales en ese aspecto. Eso, lo corto ahí para que no se diluya el tema. Me refiero a colegios regulares y a escuelas especiales. Sí, no se entrega material para estar en la casa. Por ejemplo, hay personas con TEA que trabajan mucho por tema de regulación sensorial con plasticina o con greda. Si tú vas a pedir ese apoyo, no te lo van a dar. Hay personas con TEA que trabajan mucho con formas y figuras. Si tú lo vas a solicitar, no te lo van a dar. O sea, siempre es que si tú tienes dinero, ayudas más a tu hijo o ayudas menos a tu hijo. Yo soy de la ciudad de Santiago, la comuna de Maipú. Es que ese es el tema. ¿Cómo tú castigas a una persona que según lo que dice la ciencia y lo que dice un tratado internacional, son personas que no tienen plenitud de control sobre su propia realidad biológica? Entonces es súper injusto, porque si la persona con TEA pudiera elegir tener una crisis o no tenerla, claramente la persona elegiría no tenerla. Lo hemos hablado miles de veces. Las crisis, en el caso de las personas con TEA, son crisis dolorosas. No existe una crisis que sea inocua. Y muchas de estas crisis terminan en personas con TEA que se han suicidado. Y eso es un hecho que está totalmente demostrado internacionalmente. Lo cita la OMS, lo cita el DSM-5, lo citan todos los más grandes psiquiatras y psicólogos del mundo. También está estudiado que las personas con TEA se autogreden muchísimo. De hecho, es parte de la forma de diagnosticar una persona con TEA, la autoagresión, que va desde autoagredirse a automutilarse.
Hay personas con TEA que se han cortado la mano, los dedos, se han tratado de sacar la lengua, se han tratado de sacar los ojos. Hay personas que se rasgan toda la piel de la cara y andan con tremendos hoyos en la cara. O sea, pensar que el autismo es una crisis conductual es criminal, es súper estúpido. Entonces, ojalá eso el 10 de marzo del próximo año se pueda corregir. Yo lo veo muy difícil porque no hay mucho apoyo incluso dentro de las organizaciones de autismo. Un saludo a Catrala, muchas gracias por ese regalo. ¿De quién es la culpa? ¿Qué cosa? Es que cuando se discutió ese artículo de ley de que las crisis eran conductuales, nosotros reclamamos mucho, 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 pero nosotros contábamos supuestamente con el apoyo de la senadora Proboste y supuestamente contábamos con el apoyo de la senadora Pascual y nos dieron la espalda y en eso lo único que nos apoyó, pero era un voto de minoría, fue el senador Gaona. Entonces la verdad que por eso se perdió ese punto. Y muchos senadores no cuestionaron mucho ese tema. Lo dejaron pasar porque supuestamente esa idea venía avalada por las fundaciones y organizaciones de la sociedad civil. Y yo por lo menos me consta de dos fundaciones que no estaban de acuerdo con eso. Entonces esa idea no estaba avalada por todas las fundaciones, estaba avalada por algunas, porque lo dice la lógica. Entre el todo y algunos hay una distancia enorme cuantitativa y cualitativa. O sea, más allá de esperar algo bueno o malo del gobierno actual, el gobierno tiene deberes. Oh, el gato me movió el cable. Oh, se cortó la luz. Uy, quedó muy fuerte. Ya, no, voy a quedar ciego ahí. Bueno, parece que llegó la hora de cambiar el arito de luz. Entonces, la verdad es que los gobiernos tienen obligaciones. Entonces, la verdad es que encuentro súper grave, porque yo me enteré de esta noticia del niño de, no me acuerdo de qué comuna, que la madre le expresó esta situación, le expulsaron a su hijo, al presidente. Me enteré porque vi un clip, un corto en Twitter. No porque el Ministerio de Educación hubiese sacado un comunicado. Estamos hablando de algo gravísimo. Estamos hablando de castigar a una persona con discapacidad por tener discapacidad. Es que no se puede entender de otra manera. Ya. Pero nosotros no estamos hablando de personas con otras capacidades, nosotros estamos hablando de personas con discapacidad. Porque creer que tienen otras capacidades es un eufemismo y además que es todo lo que no necesitamos. Necesitamos que se reconozcan las necesidades las necesidades de apoyo de nuestras hijas y nuestros hijos. No nos sirve esta idea de que nuestros hijos tienen otras capacidades porque no es cierto. Yo a mi hijo nunca lo he visto volar, nunca lo he visto disparar rayos láser por los ojos, nunca lo he visto usar la telequinesis, nunca lo he visto tener super fuerza, ni nada. Entonces la verdad es que en 14 años, perdón, nunca lo he visto tener un superpoder o una capacidad diferente. Yo hablo por mi hijo y creo que puedo hablar por la gente de la fundación, más de 240 familias. Tenemos hijas e hijos con discapacidad, no con capacidades diferentes. Las personas que tienen discapacidad, efectivamente existe una norma en que el monto de la pensión es duplicado por el Estado. Espero que el presidente actual no lo haya cortado. Y por ende se le hace un fondo a la persona con discapacidad. El problema es que como son personas con discapacidad, siempre tiene que haber alguien
que vele por ellos, para que cobre la pensión y se las haga llegar. Entonces el problema es que, por eso nosotros solicitamos a través de este proyecto de ley que las personas, al fallecer sus padres, se haga una caución de bienes y se congelen todos los activos de ahorros, propiedades, fondos de pensión, lo que sea, y que el Estado los asigne, en el caso de que no hayan más hermanos, directamente a la persona con discapacidad, proveyéndole además de un lugar de vivir, donde convivir, donde recibir toda su alimentación, salud, vestuario, etcétera, y un lugar donde tener estimulación concreta todo lo que le quede de vida. Un saludo a Catrala. O sea, yo creo que darle una prioridad de apoyo a las personas LGTB no es malo. El tema es cuando se considera que solo las personas LGTB, me refiero a niñas y niños y adolescentes, supuestamente son personas más, más indefensas frente a la realidad que una persona con TEA. ¿Qué dicen los psiquiatras con respecto al castigo? No dice, lamentablemente yo tengo que decir que no dicen nada. Muéstrenme una publicación internacional, una publicación en diario, una noticia donde un psiquiatra, varón o mujer, se haya pronunciado por los cientos de casos de personas con discapacidad que han sido agredidos, expulsados o restringidos su horario. Es que castigar a una persona con discapacidad es, como dice Jackie, es inhumano, es contrario al derecho internacional, perdón, y además es aberrante. O sea, mira, a mí me ha tocado ver a niños con TEA que porque van a una escuela especial, los padres confían en esa escuela, confían en ese lugar. Muchas veces los padres se van súper asustados a sus casas cuando logran llegar a sus casas, porque no saben si su hijo va a estar bien o va a estar mal. Muchas veces hay mucho miedo. Entonces cuando de repente hay accidentes gravísimos, porque simplemente se les olvidó que el niño estaba en el colegio, me refiero a la escuela especial, o en el caso de las escuelas con PIE, también, o sea, hay niños que los han pillado afuera del colegio los carabineros. O sea, es gravísimo. Si se puede demandar al Estado, sí. El problema es que no hay muchos abogados que quieran hacerlo. Ese es el otro problema. Y menos ahora porque algunos tienen la idea de que cuestionar al gobierno actual es ser facho. Eh, entonces la verdad es que no hay como un punto medio. La verdad es que no hay, hoy día hemos consultado y la verdad es que todos te dicen, sí, mira, lo vamos a ver, pero no pasa nada. No, perdón. Las personas que sí están dispuestas cobran 5 millones solo por empezar el trámite. Yo ya lo coticé con un abogado de Santiago Centro y son 5 millones que la verdad es que si los tuviera, créanme que yo lo haría. Pero no puedo. No puedo gastarme ese dinero, no tengo cómo. Pero si un día tuviera la posibilidad de hacerlo, de hecho ahora me acordé que no jugué el loto, créanme que lo haría, porque sería el comienzo de empezar a exigir que se hagan las cosas bien para nuestras hijas y nuestros hijos. Mira, si hemos hablado con abogados que dicen que tienen hijos con discapacidad, pero es que meterse con el Estado en este tema hoy día es súper difícil. Oye, me voy a retirar porque la verdad me tiene chato el hipo y la tos, y si sigo hablando me voy a dañar un poquito más la garganta.
Lo que pasa es que hay un protocolo para poder acudir a entidades internacionales. Y el protocolo pasa porque tú tienes que demandar en el Estado de Chile, y si te va mal en la demanda, ahí entonces te apoyan entidades internacionales. Yo ya lo he tramitado por un tema importante, y esa fue la respuesta internacional que se me dio. Es que mira, si estuviéramos hablando de 100.000, 200.000, 500.000 pesos para empezar, yo creo que claro, hacemos una colecta y lo juntamos. Pero 5 millones de pesos y entregarlos así nomás, la verdad es que lo encuentro complejo. No sé si decir que en realidad tiraron el monto solamente para decir que no. Y como dice Marcela, hay un tema hoy día, no sé, bueno, y también antes, no es solamente en esta situación ahora. Yo por los temas de lucha contra el abuso sexual clerical les puedo decir que muchos abogados no se meten con la iglesia, no se meten con el gobierno. De hecho, por ejemplo, la gente que hace demandas por derechos humanos son con abogados específicos. Y son abogados que no ven otro tema que ese. Además, estamos hablando de juicios sumamente largos, muy largos. Estamos hablando mínimo 5 años, por lo menos. No, imposible que sea menos. Y que además, supuestamente, todas las personas que quieran adherirse a la demanda tienen que ser personas que no vayan a desistir por ningún motivo. En el caso del abuso sexual clerical, créanme que muchas personas que dijeron sí, yo también voy a ser parte de la demanda, en el camino se salieron. Entonces, en esto, la verdad es que lo más probable es que ocurra lo mismo. A eso hay que sumar un cansancio generalizado en las familias con personas con discapacidad, con TEA. Entonces, la solución más salomónica hoy día es efectivamente eh, lograr que se apoye el proyecto de ley, que pasemos esta barrera tonta del artículo 65 de la Constitución, eh, y lograr saltar esa valla, y que en este momento en el Congreso se pueda discutir otra cosa que no sea de delincuencia, que no sea de las fundaciones, que si se llevaron o no se llevaron plata, porque nos hemos puesto con un Congreso sumamente monotemático. Entonces la verdad es que en este momento todas las fuerzas tienen que concentrarse en que el proyecto de ley avance, que deje de estar solo en conversación y pase a ser discusión. Eso. Me despido porque la verdad es que estoy bien malito. Nos vemos el viernes, todavía sigo vivo. Muchas gracias por el apoyo, y este video que les dije, a más tardar va a estar mañana en YouTube, en el canal, lo pueden encontrar como Iristos o Iristos Juega. Muchas gracias, y perdón por el hipo y la tos. Muchas gracias, cuídense. Chao, chao. No me puedo abrigar si tengo calor.